Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirve, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es fundamental, Fíjense, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Todo lo contenido, la estructura íntima de un grano de semilla, es lo que debe crecer, pero para eso tiene que morir el grano y transformarse en aquello que es seminalmente, porque esa es su verdadera identidad. Pero tiene que morir primero para poder desarrollarse esta identidad propia, que lo muestra como lo que verdaderamente es, grano de trigo para ser finalmente espiga de trigo, para ser finalmente alimento para todos aquellos que se sirven de este alimento. Todas las comparaciones que nos hace el Señor a través de la enseñanza parabólica nos van llevando siempre a la investigación, pero no científica, ¿no es cierto?, sino existencial, verdaderamente plena de esa vida nueva que el Señor descubre en nosotros, nos va llevando finalmente a lo que es la imagen final de lo que el Señor hace. El ser humano, por ejemplo, cree haber alcanzado su totalidad cuando ya adulto, finalmente será anciano y morirá, realiza una serie de proyectos, de cosas que ansía conforme a la vocación de su propia voluntad y en orden a esa voluntad. Pero eso no es nada más que una mera apariencia que ya viene de modo infantil a este mundo. Pero no es eso lo que el Señor hace en nosotros, no es eso la plenitud. Sí es de suyo lo que podríamos comparar con el grano de trigo, esa vieja personalidad nuestra, a la que tenemos que negar y morirnos finalmente. Porque este es el punto. Para conocernos a nosotros mismos, vale decir, para conocer a Dios en nosotros como Dios nos conoce a nosotros, tenemos que morir a una identidad que está falseada, mentira, por algo que nos ha invadido desde el principio casi, por lo menos desde el momento en que el hombre fue creado del polvo de la tierra, fue hecho del polvo de la tierra, y fue finalmente invadido y aniquilado por la mentira, que no era la vida sino la negación de la vida a la cual creyó y por la cual siguió otros caminos que no era el camino que lo conducía a la verdadera vida, a la plenitud de la vida para la cual está hecho y en la cual debe consumarse como un ser vivo, verdadera imagen y semejanza del Dios que lo creó. Fíjate, comparamos con el grano de trigo. La imagen no es justamente el grano desnudo. El grano desnudo como tal no da fruto, no muestra lo que es, no muestra el trigo finalmente, que resplandece como aquello para lo cual fue hecho y lo cual es verdaderamente, si llega a ser verdaderamente lo que es, desprendiéndose de la cáscara que lo oculta, de ese velo que impide ver lo que no se puede ver en su estructura seminal, pero que ha de verse si ese grano muere como tal para crecer como debe ser, como es. Y es como Dios lo hace, es como el Señor lo hace, es como somos nosotros, hermanos. Dios nos hizo imagen y semejanza suya. Pero
por razón de, uno diría, de una historia, así como llamamos la historia de la salvación, en la que comienza, ¿no es cierto?, a partir de esta venida de Dios, de esta vuelta de Dios a nosotros, llamamos la historia común cuando nos referimos a la historia de una humanidad caída, desgajada del árbol de la vida, yendo sin rumbo, o mejor dicho, con un rumbo tan errado que lo conduce a la falta plena de la vida. Hay que morir a esa realidad, porque esa realidad somos nosotros, está en nosotros. Y hay que recuperar la verdadera identidad. Hay que recuperar todo aquel contenido que está larvado, claro está, pero está en nosotros. Porque como dice el profeta, si el Señor no nos hubiera dejado raíz ni rama, bueno, entonces vendríamos a ser o volveríamos a ser polvo, alimento de la serpiente, de la mentira, de la muerte. Entonces a eso hay que morir a la muerte. Entonces muriendo a la muerte reaparece en nosotros aquello que el Señor nos deja para la vida siempre. Y lo que nos deja la vida es su presencia en nosotros. Por eso neguemos esa falsa identidad nuestra, que es la que queremos mostrar y a través de la cual queremos brillar muchas veces en un mundo de la mentira y de la muerte. Vamos a volver y a recuperar, el Señor ya lo hizo por todos nosotros y en todos nosotros. Y fíjese, por eso viene a nosotros como un hombre. Para ser como hombre lo que tenemos que hacer también nosotros como tal, esta vez con el poder del Señor que en nosotros hace la plenísima transformación. Comencemos por negar la muerte en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo la muerte, hizo la vida. Y entonces vamos a descubrir verdaderamente quiénes somos. Y somos imagen de Dios, somos para la vida. Dios nos hizo para la vida. Y ahí comenzaremos a crecer y a desarrollar en nosotros la verdadera vida que hace Dios. La única posible. Lo demás es todo una mera apariencia que, bueno, permanece en el mundo de las apariencias, de la no existencia. Y así como decimos con San Pablo que en Cristo, en Dios, existimos, nos movemos y somos, así podemos también que decir sin Cristo y sin Dios en este mundo, no existimos y finalmente no somos. Y el no ser es la muerte y la plenitud de la misma. Así que seamos fieles a aquel que viene precisamente a traernos la vida. Aquel que nos despoja de la apariencia y nos va mostrando, claro, no sin nuestra colaboración, sin duda. Y nuestra colaboración es esa modestia, esa humildad, esa docilidad que tenemos que manejar delante del Señor para que Él lo haga todo y en todos nosotros. Y así seremos como Dios nos hace. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que renunciar a lo que nos ofrece el mundo en muchas ocasiones es difícil. Pero pensando en la eternidad que nos ofrece el Señor, ese debería de ser nuestro ¿qué será? Aguijón para poder renunciar a eso que nos hace daño, renunciar al pecado. Empecemos hoy por esas pequeñas cosas para que de a poquito podamos morir para poder vivir. Exactamente. Morir a la muerte para poder vivir a la vida plenísima. El Señor murió y resucitó por todos. Murió a la muerte, a nuestra muerte, y resucitó para la vida y para la vida plena en nosotros. Vamos a ser obedientes al Señor. Vamos a ser la arcilla en sus manos, las manos del alfarero, el que nos moldea y nos da la verdadera forma de la vida.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de vida, tu espíritu que nos da la forma verdadera de la vida que Él implantó en nosotros, hizo en nosotros y recuperó por amor a todos nosotros. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén.